El domingo anterior comenzamos a hablar sobre la Cena del Señor y quiero continuar el día de hoy compartiendo la segunda parte de lo que es la Cena del Señor. Y quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 26 que leíamos el domingo anterior. Y dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ve? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y veíamos que la Cena del Señor, a la luz de este versículo, la Cena del Señor es un recordatorio, pero a la vez es una declaración. Un recordatorio y a la vez decíamos una declaración. Y es que un recordatorio debido a que recordamos, valga la redundancia, la muerte del Señor Jesús, hablando de su primera venida. Pero una declaración, y esa palabra de declaración es la misma que usa aquí, anunciar, y a la vez es un anuncio de su segunda venida o de las bodas del Cordero que van a acontecer en ese tiempo. Entonces, la Cena del Señor nos recuerda la primera venida y nos anuncia la segunda venida. Amén. Nos recuerda el sacrificio de Cristo y nos anuncia las bodas del Cordero. Amén. En el capítulo 10 de 1 Corintios, en el versículo 16 y 17, leíamos también, vamos a leerlo, dice así, 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, veíamos que la Cena del Señor nos habla de la comunión vertical con Él y de la comunión horizontal con su cuerpo. Y todo eso, tanto la comunión vertical como la comunión horizontal, están basadas en la muerte de Cristo Jesús. Y la mayor comunión o manifestación de esa comunión, tanto con el Señor y con su cuerpo, se llevará a cabo en las bodas del Cordero, según Lucas 22, 16. Bien. Ahí resumiendo un poco de lo que veíamos la semana pasada. Pero la iglesia en el principio, o sea, la iglesia del primer siglo, ellos por lo general celebraban la Cena del Señor acompañada de una cena fraternal. Ellos le llamaban las cenas ágape o las comidas ágape que ellos tenían, donde cada uno llevaba su propia comida, su propia bebida y tenían reuniones de compañerismo. Ellos se reunían el primer día de la semana y ese día celebraban la Cena del Señor,
Pero antes de la cena, ellos tenían estas cenas ágapes. Y ellos lo hacían tomando como ejemplo que cuando el Señor allá en Lucas o en los evangelios estableció la Santa Cena, ellos comieron antes la cena pascual. Entonces, por eso el apóstol Pablo les hace una pequeña exhortación a los creyentes en Corintio. Pero digo esto para que no confundamos lo que es la cena del Señor con las cenas ágapes que ellos tenían. Y para eso quiero que vayamos a 1 Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 18 al 22. Leemos así. 1 Corintios 11, versículo 18 al 22. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenemos casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, es muy obvio, según lo que el apóstol Pablo nos escribe, que en esas cenas ágapes que tenían antes de celebrar la cena del Señor, habían divisiones, habían ofensas entre ellos debido a la diferencia social que había. Unos llevaban a las cenas ágape frijolitos con arroz, cremita y queso, y otros llegaban carne asada, qué sé yo. Entonces había diferencia entre diferencias sociales muy marcadas. Entonces habían disensiones, habían ofensas. Entonces eso, en lugar de ser una bendición en cuanto a la comunión horizontal con los hermanos, eso era pleito, eran ofensas. Ahora, el apóstol Pablo, y hay que entenderlo, él no está en contra de los convivios en las iglesias, sino más bien en la actitud que ellos tenían dentro de los convivios, porque cada quien trataba de hacerlo marcada la diferencia, y habían ofensas debido al tipo de comidas que había. Es más, hay muchas iglesias hoy en día que celebran así la cena del Señor, teniendo una cena fraternal antes de servir la cena del Señor. Y toman como ejemplo eso, y está bien. Ahora, ¿nosotros podemos así hacer eso? Claro que sí, pero a veces por falta de madurez en los hermanos es mejor no hacerlo, porque estamos añadiendo más problemas a la iglesia local. Ahora, y eso es muy obvio, nosotros en las iglesias, especialmente en San Salvador, tenemos un tiempo de compañerismo antes de entrar al servicio, y le llamamos el Efrata Coffee. Y a veces cuando es un medio desayuno que hacemos para antes del servicio y tener este tiempo de compañerismo. Y a veces hay hermanos o hermanas cuando van a recoger su desayuno que con tanto amor los otros hermanos han preparado. Siempre hay alguien que dice,
Ay, solo esto hay. Ay, no, esto está bien simple. Le faltó sal. Comentarios que no edifican. O si no preguntan, ¿y ahora quién va a servir el desayuno? Ah, no, si eso es, hermano, muy poquito dan de comida. No puede ser. No puede ser. Esas actitudes estropean el fluir del Señor en la comunión de los hermanos. Y hay hermanos que se ofenden porque no es algo que un comentario que van a hacer por allá, no, se lo dicen a ellos. O por lo menos para que ellos oigan. Qué tristeza, ¿no? Pero bien, ahí vamos aprendiendo y con la ayuda del Señor, a la medida que los hermanos vayan madurando, esos comentarios van a ir desapareciendo. Con la ayuda del Señor. Pero, entonces, digo esto y explico esto para que no haya confusión. Lo que acabamos de leer y a lo que el apóstol Pablo hace referencia de que dice que no los alaba en eso, es debido a las cenas ágapes que ellos tenían o cenas de convivio antes de participar de la cena del Señor. Bueno, pero quiero ver con ustedes también esta mañana algunos requisitos que el Señor ha establecido para que nosotros podamos participar de esa santa cena que Él estableció. Primero, es un hecho que la cena del Señor vino a ser lo que para los judíos era la fiesta pascual. Ese mismo día que como judíos participaron de la cena pascual, ese mismo día, al finalizar la cena pascual, Él estableció su santa cena. Porque la fiesta pascual, si los judíos pudieran hacerlo, todavía la celebrarían. Hoy no pueden celebrarla como lo hacían antes, con todas las especificaciones, pero cuando el Señor estableció la fiesta de la Pascua junto a las otras 6 fiestas, dijo que era algo perpetuo, algo que va a ser siempre. ¿Ya? Entonces, la cena pascual posiblemente se celebre por todas las edades. Pero la cena dijo que anuncia hasta que, todas las veces que la celebremos, vamos a celebrarla hasta que Él venga. Posiblemente la cena pascual va a terminar con la cena cuando celebremos la cena de las bodas del Cordero. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la cena pascual y la Santa Cena han venido a ser una misma cosa. La Santa Cena para los cristianos y la cena pascual para los judíos. Entonces, debemos poner atención a las normas que rigen la fiesta pascual, ya que en el sentido espiritual son las mismas que rigen la cena del Señor. Repito, que debemos poner atención a las normas que rigen la fiesta pascual, ya que en el sentido espiritual son las mismas que rigen la cena del Señor. Entonces, vayamos al primer requisito que tenía la cena pascual y también para que podamos ver ese requisito y a la vez ese es uno de los requisitos que requiere también la Santa Cena. Éxodo capítulo 12, versículo 43. Dice así, y esto fue cuando estableció la fiesta pascual. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella.
En otras palabras, si no era judío, si no era israelita, no podía participar de la cena pascual. ¿Por qué? Porque la Pascua era específicamente para los judíos. De la misma forma, nadie puede participar de la cena del Señor a menos que sea creyente genuino, a menos que haya experimentado un nuevo nacimiento. Ningún extraño puede comer la Santa Cena. O sea, si alguien no ha participado de la cena, si alguien no ha participado o no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, no debe participar de la cena del Señor, porque es específicamente para los creyentes. Bueno, vayamos a Génesis 17, versículo 10 al 14. Aquí el Señor hace un pacto con Abraham y le dio un requisito para todos aquellos que querían entrar en el pacto de Dios con Abraham. Y dice, verso 10, versículo 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, fíjense, esto es clave, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, la carne de su, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Entonces, la señal del pacto de Dios con Abraham es que los únicos israelitas reconocidos por Dios eran aquellos que habían sido circuncidados. Si había una persona, un hombre de padre y madre judía, pero que no era circuncidado, delante de Dios no era judío. Necesitaba ser circuncidado. Y para Dios, la circuncisión era más que algo externo, era algo del corazón. Y eso es importante que lo veamos. Dice Deuteronomio 10:16, hablando de la circuncisión. Claro, los israelitas lo hacían físicamente, pero también significaba algo espiritual. Y dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, para Dios, la circuncisión no era solamente algo externo, o sea, algo físico, sino que también implicaba algo interior, algo que el Señor quería hacer en el corazón del hombre. Y la circuncisión espiritual es una obra de la espada de Dios, o sea, la palabra.
cortando de nuestro corazón todo lo que tiene que ver con la carne. Por ejemplo, si leemos Efesios capítulo 6, versículo 17, el Señor dice, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el método que Dios usa para circuncidar el corazón es la palabra, su palabra. La palabra es la encargada de ir cortando el prepucio del corazón, como lo hacía el cuchillo para cortar el prepucio en lo natural. Por eso en Santiago capítulo 1, verso 8, leemos que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él usa la palabra, la espada, para hacernos nacer de nuevo, para quitar la carne de nuestro corazón. Entonces, la circuncisión es algo no solo físico para los judíos, sino para los creyentes es algo espiritual. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, el apóstol Pablo lo aclara. Él dice en Romanos 2, 28, fíjense, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, en lo natural, un judío, para ser reconocido judío, es necesaria la circuncisión física. Pero para Dios, un judío es aquel que ha sido circuncidado de su corazón. ¿Cuándo? Cuando nació de nuevo. Entonces, la circuncisión es algo que marca. Si estamos hablando del nuevo nacimiento. Aquel que ha nacido de nuevo ha venido a ser un creyente judío, pero delante de Dios también es un verdadero judío. El que ha nacido, el que ha abierto su corazón al Señor, ha venido a ser un creyente genuino, un hijo de Dios, pero a la vez ha venido a ser un verdadero judío. Y la circuncisión es algo que se va dando en nosotros día a día. Ese es el propósito de la palabra de la espada. Él va poco a poco circuncidando nuestro corazón y va quitando todo el prepucio de nosotros día a día a la medida que somos expuestos a la palabra de Dios. Una vida que no es expuesta a la palabra de Dios, hablando de un cristiano, es un cristiano que no va a cambiar nunca, porque lo único que puede hacer cambiar al cristiano es la palabra de Dios, su espada. Esa palabra, esa espada del Espíritu que va partiendo día a día, nuestro prepucio va cortando la carne de nuestro corazón. El Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, Él circuncida nuestro corazón. Y de ahí en adelante, Él sigue circuncidando nuestro corazón hasta que la carne desaparezca del todo. Del todo. Entonces, la circuncisión no es, en lo espiritual, no es algo que sucedió cuando nacimos de nuevo, ya. No. El Señor, desde ese día, Él ha comenzado a cortar
a cortar toda la carnalidad que hay en nosotros, todas aquellas obras perversas de la carne. Él empieza a cortar a la medida que somos expuestos a la palabra de Dios. De tal manera que venga el día en que realmente la carne sea cortada del todo. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo 2 circuncisiones. La primera, cuando salió de Egipto, que es una figura del nuevo nacimiento, y otra, cuando entraron a la tierra prometida, cuando iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la obra de cortar la carne, la carnalidad en nosotros, comienza cuando nacemos de nuevo y Él va a terminarla cuando entremos a la tierra prometida, al reposo de Dios. Vayamos a Josué capítulo 5, versículos 2 y 3. Aquí el pueblo de Dios estaba por entrar a la tierra prometida, a conquistarla. Ya habían cruzado el Jordán, el río Jordán, y dice en el versículo 2, Josué 5, versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar, fíjense, la segunda vez a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y Josué dice, se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bueno, lo circuncidó. Fue la segunda circuncisión para el pueblo de Dios. La primera cuando salieron de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, y la segunda circuncisión cuando iban a conquistar la tierra prometida al pueblo que había nacido en el desierto. Entonces, la primera circuncisión cuando ellos salieron de Egipto, o la circuncisión de corazón que el Señor nos hace cuando nacemos de nuevo, tenía que ver con sacar en lo natural a los israelitas de Egipto. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros cuando nacemos de nuevo. En lo natural, Israel salió de Egipto. Los cristianos, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, la primera circuncisión, cuando nacemos de nuevo, es cuando el Señor nos libra de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, cuando fue la primera circuncisión del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, sí, literalmente el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón del pueblo judío. Así nosotros, el Señor cuando nacemos de nuevo, nos saca del reino, de la potestad de las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo, pero todavía en nosotros hay tinieblas. Por ejemplo, en Números 11, versículo 4 al 6, ya el Señor había sacado al pueblo de Egipto, pero fíjense, dice en el verso 4 de Números 11, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces,
Es obvio que cuando Israel salió de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Así de igual manera cuando nosotros nacemos de nuevo, sí, el Señor nos sacó de las tinieblas, pero todavía las tinieblas no han salido de nosotros. Por eso Gálatas capítulo 5, si leemos en el versículo 19, dice, Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esas son las obras que el Señor está circuncidando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Bueno, entonces, la misma historia, así como los israelitas codiciaron la comida de Egipto, así también nosotros, a pesar de que el Señor nos sacó de las tinieblas y estamos en el reino de su Hijo, aún deseamos cosas de las tinieblas, como todas las que el apóstol Pablo menciona allí. De tal manera que en nosotros hay una lucha entre amar la luz y todavía amar las obras de las tinieblas. Como el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado, esa naturaleza adánica que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, que mora. No mora, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, la primera circuncisión tiene que ver con cortar las obras de la carne, lo que la Biblia llama los pecados. Pero la segunda circuncisión ya no es un trato con los pecados, sino con el pecado, con esa naturaleza adánica que hay en nosotros. Nosotros todavía anhelamos las cosas de las tinieblas porque la naturaleza adánica todavía está aquí en nosotros. Y el Señor va a quitarla pronto para que ya no deseemos más las cosas, la comida de Egipto. Bien, volvamos a Josué capítulo 5, versículo 8. Y quizás alguien puede decir, pero hermano, usted ya salió del tema. Espérense. Josué capítulo 5, versículo 8 y 9. Después que Josué circuncidó al pueblo de Dios antes de conquistar la tierra prometida, dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y dice el 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bien. Entonces,
La primera circuncisión tiene que ver con los pecados. El Señor empieza a cortar los pecados. Pero la segunda tenía que ver con cortar el pecado, la naturaleza adánica. Por eso Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago yo, porque he visto que el pecado que mora en mí lo hace, esa naturaleza adánica. Pero hermanos, pronto, muy pronto, el Señor va a quitar esa naturaleza adánica que aún está en nosotros. Así como el Señor hizo un milagro cuando circuncidó por segunda vez a su pueblo y quitó el oprobio de Egipto, de igual manera el Señor va a hacer con nosotros. Después de la segunda circuncisión que el Señor le hizo al pueblo de Israel, ellos jamás volvieron a desear la comida de Egipto. Ellos comenzaron mejor a desear la comida de la tierra prometida. Y eso es lo que el Señor va a hacer en nosotros. Él al final va a circuncidar nuestro corazón de tal manera que ya no vamos a desear las obras de las tinieblas y totalmente vamos a desear las cosas de Dios. ¿Saben? El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. No lo busquemos, pero en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto no eran solo palabras bonitas, era la realidad del apóstol Pablo. Pablo experimentó la segunda circuncisión, de tal manera que él decía, ya no vivo yo. Esa naturaleza adánica, esa naturaleza que traje de mis padres, que heredé de mis padres, ya no está en mí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que yo vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso, hermanos, es lo que pronto viene para el pueblo de Dios. El Señor va a quitar de nosotros el oprobio de Egipto. Él va a quitar de nosotros esa naturaleza adánica que traemos de nacimiento. Y solo va a haber en nosotros la naturaleza del Hijo de Dios. Cuando nacemos de nuevo, en ese momento, el Espíritu de Cristo, su naturaleza, ha venido a morar a nosotros. Entonces hay una lucha entre la naturaleza del Hijo de Dios y la naturaleza adánica de pecado que traemos. Y por eso Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Y veo que en mí hay un problema. El pecado lo hace, esa naturaleza adánica. Pero el mismo apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué? Porque la naturaleza adánica fue quitada. Y en él solo estaba la vida del Hijo de Dios. Y eso viene pronto, hermanos. La sexta fiesta, voy a recordarlo. El Señor estableció 7 fiestas. La primera, la Pascua. Ahí sucede la primera circuncisión. Pero la sexta fiesta es la fiesta de expiación. En esa fiesta de expiación, el Señor va a cortar de una vez esa naturaleza adánica. Hermanos, la sexta fiesta de Jehová, y según el Génesis,
en el capítulo 1 y 2, en el sexto día, como en la sexta fiesta, el Señor hizo al hombre. Y es lo que va a hacer el Señor en esa sexta fiesta. Él va a formar al Hijo del Hombre en nosotros, Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Si leemos Efesios 4, verso 11, vemos el plan de Dios para nosotros como hijos. La fiesta, la sexta fiesta, la fiesta de expiación, es la segunda circuncisión para el pueblo de Dios. Ahora, en Efesios 4, versículo 11, leemos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el Señor dice que Él va a llevarnos a tal grado de que vamos a llegar a ser como iglesia un varón perfecto a la medida y a la estatura de Cristo. Y ese debe ser nuestro anhelo, llegar a ser perfectos como el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando celebremos la sexta fiesta, cuando el Señor circuncide nuestro corazón por segunda vez. Hermanos, a veces pensamos, no, cuando vamos a dejar de pecar cuando lleguemos al cielo, allá en los cielos nadie va a pecar. No, 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 no. El plan de Dios es que aquí en esta tierra lleguemos a decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La perfección, el Señor quiere que la alcancemos en esta tierra y no en el cielo. Sí, en el cielo, por supuesto, no va a haber pecados, pero aquí en la tierra, el Señor quiere que salgamos hacia el cielo perfectos. Ese es el plan y el propósito de Dios. ¿Quiénes van a participar del rapto? Exacto. Eso que está pensando ahorita. Los que han llegado a decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquellos que han experimentado la segunda circuncisión. Aquellos que entraron y participaron de la sexta fiesta, la fiesta de expiación. Aquellos que en el plan de Dios llegaron al sexto día cuando Dios formó al hombre en la tierra. Ahora, si vamos a Josué capítulo 5, verso 11, después que Josué circuncidó por segunda vez al pueblo de Dios para entrar a conquistar la tierra, dice así Josué 5:11, miren qué bonito. Al otro día de la circuncisión, al otro día de la Pascua, porque cuando ellos fueron circuncidados
Ellos participaron de la Pascua, la fiesta pascual, antes de entrar a la tierra prometida y conquistarla. ¿Por qué? Porque la Pascua aquí, en este momento, nos habla de las bodas del Cordero. Pero para participar de esas bodas del Cordero, ellos tuvieron que ser circuncidados por segunda vez. Cuando ya el Señor quitó el oprobio de Egipto. ¿Cuándo vamos a participar de las bodas del Cordero nosotros celebrando esa fiesta pascual en el reino de los cielos con Jesús? Cuando el Señor haya circuncidado nuestro corazón y haya quitado el pecado en nosotros, nuestra naturaleza adánica. Entonces dice, al otro día de la Pascua comieron, ya no desearon la comida de Egipto y se comieron del fruto de la tierra. Ojo, no dice de los frutos de la tierra, habla del fruto. Allá donde leíamos en Gálatas, hablando de las obras de la carne, dice, y estas son las obras de la carne, pero después dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto en singular del Espíritu es justicia, paz, gozo, hablando del carácter de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que anhelemos ser circuncidados. Ojo, aquí voy ahora y ya vamos a verlo. Para participar de la cena del Señor, yo necesito haber sido circuncidado con el nuevo nacimiento y haber sido hecho hijo de Dios. Si yo no soy hijo de Dios o la circuncisión no ha sido hecha en mi corazón, yo no puedo participar de la cena del Señor. Pero dice que la cena del Señor anuncia la boda del Cordero. Porque el mismo Señor dijo, no voy a beber más de este fruto hasta que lo beba en el reino de mi Padre, hablando de las bodas del Cordero. Entonces, para celebrar la boda del Cordero, yo necesito la segunda circuncisión. Que el Señor quite la naturaleza adánica. Entonces, voy a participar de las bodas del Cordero. Pero ahorita yo estoy en el proceso de que día a día el Señor va circuncidando todas las obras de la carne en mi corazón. Las áreas de mi vida Él va cortando toda la carne. Como ya leíamos Gálatas 5. Él va cortando todo lo que tiene que ver con la carne para que ya no deseemos más las obras de las tinieblas. Ahora, ¿qué produce la circuncisión? Deuteronomio 30, versículo 6. Fíjense, leamos. Porque todo esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero dice Deuteronomio 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Amén. Señor, circuncídanos. Y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo o el propósito principal de la circuncisión? Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, de que haya un despertar espiritual, de que haya un avivamiento en tu vida. Así que, hermanos, el propósito de la circuncisión es para que amemos al Señor. Y a la medida que permitimos que el Señor vaya circuncidando nuestro corazón, que Él vaya quitando la carne, a la medida que eso sucede, eso produce un amor más profundo en nosotros
de amar al Señor. Ahora imagínense lo que va a suceder cuando Él termine de circuncidarnos y quite la naturaleza adánica. Qué amor más profundo el que va a haber en nosotros. En los hijos de Dios, cuando alguien nace de nuevo, decimos, es que Él está en el primer amor. Yo no sé, yo espero que todos se acuerden de ese primer amor cuando nacimos de nuevo. Que de repente el Señor nos encontró, envió su palabra, cortó en nosotros, nos circuncidó y algo sucedió y empezamos a amar y a correr, a caminar en pos del Señor con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Entonces, a la medida que nosotros dejamos que el Señor vaya circuncidando cada área de nuestra vida, ese amor va creciendo. El problema es cuando ya no nos exponemos a la palabra, ya se nos hizo una rutina y vamos dejando eso. Nuestro amor se va enfriando. Nuestro amor por el Señor. Eso era el reclamo que el Señor le hacía a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2:4, ¿se acuerdan? Él le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué ellos habían perdido ese primer amor? Porque habían dejado de exponerse a la espada del Espíritu para que fuera circuncidando el corazón. A la medida que dejamos que la espada de Dios circuncide nuestro corazón, a esa medida vamos a ir perdiendo el amor hacia Dios. Pero entre más nos exponemos a la circuncisión, más vamos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Eso es la obra del nuevo nacimiento. Y leíamos al principio, ningún extraño comerá de la cena pascual. Ningún inconverso. La cena pascual o la cena del Señor no ha sido hecha para la gente del mundo, sino para los hijos de Dios. Entonces, cada vez que venimos a la cena del Señor, oremos diciéndole, Señor, sigue cortando el prepucio de mi corazón. Sigue dándole. Envía tu espada, Señor, porque entre más corte, más amor va a salir para tu presencia, más amor de tu presencia. Bueno, pero por otro lado, el bautismo en agua, la circuncisión también habla del bautismo en agua. Es una figura del bautismo en agua. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12, y voy a correr un poco más porque el tiempo se nos está yendo, pero dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, es un hecho a través de esta escritura que el bautismo en agua está ligado al nuevo nacimiento. El bautismo en agua es la señal de que alguien ha nacido de nuevo y ha entregado su vida al Señor Jesús. El bautismo en agua está ligado. No podemos separar el nuevo nacimiento con el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es la señal, lo que acabamos de leer. Y el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo.
Está ligado. Si vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 36, aquí encontramos al etíope, aquel que venía de adorar de Jerusalén. Y dice en el versículo 35 de Hechos 8, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora la pregunta es, ¿cómo supo el etíope que debía ser bautizado en agua? Por supuesto, Felipe le compartió el bautismo en agua porque es parte del evangelio de Jesús. Si solo le predicamos el nuevo nacimiento sin hablarle del bautismo en agua, el evangelio está incompleto. Es necesario bautizarlos. Entonces, el Felipe le dijo que hay agua, aquí hay agua, le dijo el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces le dijo, verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, en ese momento él nació de nuevo, y lo próximo fue, verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué lindo. Fíjense. Recibió al Señor, fue bautizado en agua y dice, y se fue gozoso, siguiendo su camino. ¿Qué camino? Por supuesto, en lo natural hacia Etiopía, pero en lo espiritual, el camino es el Señor. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando una vida se viene al Señor y es bautizado en agua, en ese momento hay gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque por primera vez hay un amor profundo para con Dios y él anhela caminar con Dios y hay gozo porque ha entrado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, estamos hablando del nuevo nacimiento y del bautismo en agua. Bien. Entonces, la circuncisión implica para nosotros el bautismo en agua. Romanos 4:11, para que veamos rápidamente. Romanos 4:11. Hablando de Abraham, dice, y recibió la circuncisión, como señal, así como el bautismo es una señal del nuevo nacimiento. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, es un hecho. La circuncisión o el bautismo en agua es la señal de que hemos nacido de nuevo. Bien. Entonces, también, el nuevo nacimiento y el bautismo en agua significan que hemos entrado al nuevo pacto, de la misma manera que la circuncisión física marcaba la iniciación del antiguo pacto para el pueblo de Dios. Bien. Ahora, Éxodo 12, 43. 43 y 44. Vamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza, es una orden, es una ley de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, ya lo vimos. Verso 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después
que lo hubiere circuncidado. Versículo 48 del mismo capítulo. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Amén. Entonces es claro, la circuncisión era un requisito para poder celebrar la Pascua. Y lo mismo sucedió, lo que leímos allá en Josué capítulo 5, después que Josué lo circuncidó, ellos celebraron la Pascua. Amén. Bien. Eso mismo pasó con Pablo. Vamos a Hechos 9, verso 18. Hechos 9, verso 18 y versículo 19. Después que Pablo tuvo su encuentro personal con Cristo, dice en el versículo 18, cuando llegó el discípulo a imponerle manos, dijo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, fíjense, fue bautizado y luego dice, y habiendo tomado alimento. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad. Fue bautizado y luego comió. Por supuesto, él comió otras cosas, pero en lo espiritual, después de ser bautizado, lo que necesitamos es participar de la cena del Señor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Hechos 2, versículo 41 y 42. Hablando de los primeros que se convirtieron al Señor. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Aquellos que recibieron la espada y fueron circuncidados y nacieron de nuevo, ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento, ¿de qué habla de partir el pan? Eso fue lo que el Señor hizo en la cena del Señor. Entonces, creyeron, se bautizaron en agua y participaron de la cena del Señor. Amén. Lo mismo sucedió después que en Génesis 17 leíamos que el Señor le da la señal del pacto a Abraham, el cual era la circuncisión. Luego en el capítulo 18 leemos que Abraham comió con Dios. ¿Casualidad? No. Primero es la circuncisión, nacer de nuevo, ser bautizado en agua y luego comemos con Dios. Participamos de la cena del Señor. ¿Qué pasó con Noé? En Génesis 8, la Biblia nos habla del diluvio. Y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 al 21, no lo busquemos. Lo repito la cita nada más. Primera de Pedro 3, verso 20 y 21, dice que el diluvio era una figura del bautismo en agua. Imagínense. El diluvio, dice Pedro, que es una figura del bautismo en agua. Primera de Pedro 3, 20, 21. Pero luego de Génesis 8, cuando fue el diluvio, que Pedro dice que el bautismo en agua, vemos que en el capítulo 9 de Génesis, el Señor le da a Noé las leyes de la comida. ¿Casualidad también? No. No. Primero es el bautismo en agua como un requisito para poder participar de la comida del Señor. Pero veamos otro caso muy bonito. Hechos 16, 29.
Hechos 16, versículo 29. Aquí nos habla del carcelero de Filipos. Y dice así, cuando cuando estaban presos ellos, el apóstol Pablo y Silas, y el Señor les abrió las cárceles. Dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Está hablando del carcelero. Y dice el verso 30, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Ahí los circuncidaron y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ven? Es parte del evangelio. Y dice el verso 34, que primero creyeron, luego se bautizaron, y luego dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, la comida. Ellos no comieron hasta que el carcelero y su familia nació de nuevo y se bautizó en agua. ¿Y qué pasó después? Lo mismo que el etíope. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. ¡Qué bendición! Bueno, entonces, ya vimos los primeros dos requisitos para participar de lo que es la cena del Señor. Haber nacido de nuevo y segundo, haber sido bautizados en agua. Tercer requisito, Éxodo capítulo 12, verso 43. Éxodo 12, 43. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es otra vez la ordenanza, la ley, la norma de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que le hubiese circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Verso 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Cuál es la segunda ordenanza? Se comerá en una casa. No podía comerse en el patio de la casa, no, adentro de la casa. Y esto nos habla de que para participar de la cena del Señor debemos haber sido sumergidos en el cuerpo local o en una iglesia local, como leíamos en 1 Corintios 12. Si yo no tengo ningún compromiso en una iglesia local, o sea, no soy parte de una iglesia local, entonces no soy parte de una familia. Entonces no dice que no puedo participar de la Pascua, ni tampoco, que es lo mismo, la cena del Señor. Por eso hablaba de discernir el cuerpo del Señor. Debido a que la cena del Señor tiene que ver con la comunión del cuerpo, y si yo no soy parte de un cuerpo local, entonces no debo participar tampoco. Juicio como si lo hago de esa manera. En otras palabras, debo de tener una cobertura sobre mí. Pero no debo ser parte de un cuerpo local. Esa es la idea. No quiere decir que voy de visita. Eso no es ser parte de una iglesia. Yo puedo ir a miles de iglesias como visitas, pero ninguna de ellas me va a reconocer como miembro de él porque soy una visita. No, debe de comerse en una casa. Debo ser parte de esa casa. Entonces, no puedo comer
de la cena del Señor si no soy parte de un cuerpo local, si no estoy comprometido? Puedo haber nacido de nuevo, puedo haber sido bautizado en agua, pero si yo no soy parte de una casa, no soy, digámoslo así, un miembro activo de un cuerpo local, entonces estoy tremendo. Ahorita me están haciendo una pregunta muy interesante. Cuando vamos de visita a una iglesia y hay Santa Cena, no debemos tomarla. Es exactamente lo que voy a explicar ahorita. Vayamos a Éxodo 12, versículo 48 y versículo 50, para que veamos. Éxodo 12, versículo 48 al 50. Mas si algún extranjero morare contigo, o sea, en otras palabras, yo estoy en otro país, soy un extranjero, pero hoy es primer domingo de mes y no quiero perderme la cena del Señor. Entonces, soy un extranjero. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisieres celebrar la Pascua para Jehová, ¿entendemos? Séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, si yo creo que está muy claro, ¿no? La misma ley será para el natural y para el extranjero, dice ahí. Bueno, si yo soy un extranjero, yo estoy por X motivo, por negocio, por placer, como sea fuera, en otra nación, en otra ciudad, y en eso me doy cuenta que es domingo de la cena del Señor y no quiero perderla. Yo puedo ir a una iglesia local y por supuesto van a decir, ¿y este quién es? Este es un extranjero, alguien de visita. Dice, pero él dice, si puede participar toda vez sea circuncidado. Entonces el pastor tiene la obligación de decirle, hermano, ¿ha sido bautizado en agua? Si la persona dice, sí, hermano, sí, yo soy parte de la iglesia tal en tal lugar, pero por negocios he venido aquí y no quería perderme la cena. Entonces bien puede. Y dice, además dice, y será como uno de vuestra nación. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían, creo que ahí está claro. Por supuesto que puedo participar si voy de visita, toda vez me identifique y diga, hermano, soy creyente y soy bautizado en agua. Entonces, bien puedo hacerlo. Amén. Bueno, qué lindo es el Señor. El momento preciso hicieron la pregunta. Qué alegre. Bueno, para terminar, vayamos a Números capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Por favor, hermanos. Esto es lo más importante en esta mañana. Así que no se me pierda, por favor. Números 9 del 1 al 12. Esto es el meollo de lo que estamos compartiendo. Dice así. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el primer mes, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua, fíjese, a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo, ojo allí,
Subrayen eso, que nunca se les olvide. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Porque si alguien tocaba un muerto, tenía que hacer un rito de purificación. Y si lo hacía cabal momentos antes, un par de días antes de celebrar la Pascua, él no podía participar de la Pascua. Entonces dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ojo aquí, cualquiera de vosotros y de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerte o estuviere de viaje lejos, o sea que por X motivo, porque andaba en otro lugar y no se perdió la Pascua, dice, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová, y dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrantarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien se sentía inmundo y no era digno de participar de la fiesta pascual, entonces él se abstenía. Si, por ejemplo, yo tuve un altercado con mi esposa o tuve un altercado con algún hermano y voy a participar de la cena del Señor, yo estoy inmundo. Entonces dice, el que come sin discernir el cuerpo o come indignamente, el juicio de Dios come cuando participa de la cena del Señor. Entonces lo que yo hago, me abstengo y digo, no voy a comer. ¿Por qué no voy a comer? Bueno, porque estoy inmundo. ¿Qué debo de hacer? Ponerme a cuenta con mi esposa, arreglar las situaciones familiares o ir y arreglar la situación familiar con algún hermano que tuve un pleito, una discusión y me ofendí, él me ofendió, yo lo ofendí. Entonces, arreglemos las cosas. Y el Señor le dijo, ok, no van a participar porque están inmundos hoy, pero el próximo mes van a celebrar la Pascua. Entonces, aquí el Señor, fíjense qué tremendo, porque la Pascua se celebraba una vez al año, pero el Señor hacía una acepción. Y si alguien, por estar inmundo, no podía participar hoy de la Pascua, él decía, no, entonces que el próximo mes, él tiene que celebrar la Pascua. No va a esperar un año, no, al siguiente mes tiene que celebrar la Pascua. Y lo mismo sucede con nosotros. Si por X motivo yo estoy inmundo, como dije ya, yo tengo la oportunidad de que el próximo mes, el primer día de mes, primer domingo de mes, yo puedo participar. Él me da exactamente un mes para que yo me ponga a cuentas con el hermano, con mi esposa, con los hijos, con quien sea, para poder estar tranquilo y participar de la Pascua, de la cena del Señor, sin temor a que coma el juicio de Dios. Lo mismo sucede como el caso que decíamos. Si yo estoy por X motivo, estoy fuera del país, estoy en otro lugar, pero no hay una iglesia donde cerca o que yo conozca, entonces el Señor dice, está bien, si es por viaje, no hay problema, no participes de la cena del Señor, de la Santa Cena, pero
el próximo mes tienes que hacerlo. Entonces tenemos un mes de gracia para poder celebrar, poder participar de la cena del Señor. Pero, ojo, volvamos al número 9 y leamos el versículo 13, porque esto es importante. Números 9, versículo 13. Mas el que estuviere limpio, o sea, que no esté inmundo, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, y el tal hombre llevará su pecado. Wow. Fíjense, si alguien no tenía ninguna excusa para no participar de la cena del Señor o de la Pascua, sino que simplemente decía, ay no, hoy estoy cansado, ay, tengo que lavar un montón de ropa, en caso de las mujeres, o el hombre decía, ay no, hoy me tocó trabajar muy duro ayer, me desvelé, vine tarde. No, hoy no voy a ir, pero es la cena del Señor, hay otro día. Dice, si alguien dejaba de participar de la Pascua sin motivo alguno, él será cortado del pueblo de Dios. En otras palabras, lo que va a suceder es que la gracia de Dios le va a ser quitada y tarde o temprano va a salir de los caminos de Dios. Entonces, hermanos, no participar de la cena del Señor sin alguna excusa verdadera, genuina, el tal se expone a que la gracia de Dios le sea quitada y que los juicios de Dios caigan sobre él. Tremendo. Para completar esto, Génesis 17:14 dice así: cuando el Señor hizo el pacto con Abraham y le dijo que todo hombre tenía que ser circuncidado. Dice Génesis 17:14: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, entonces veamos lo que está diciendo. Si alguien nació de nuevo, es hijo de Abraham, es creyente, pero no se bautizó en agua, sino que dijo, ay, no, más adelante, hermanos, más adelante. Y ese más adelante, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dice, el tal va a ser cortado del pueblo de Dios. Entonces, por eso leíamos del carcelero de Filipo. Dice, recibiendo la palabra de Dios, enseguida fue bautizado en agua. No hay que dar tregua, no hay que ser como perezosos, diciendo, si alguien nació de nuevo, inmediatamente tiene que ser bautizado en agua. Porque si no es bautizado en agua, no es circuncidado, que es lo mismo, el Señor va a quitar la gracia y dice, el tal va a ser cortado. Y yo por experiencia lo he vivido, lo he visto. Gente, cristiano, nació de nuevo, pero no se bautizó, sino que le fue dando tiempo al tiempo. Con el tiempo se sale de los caminos de Dios. Y lo mismo sucede con la cena del Señor. Si alguien pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses,
él va a creer que él va a creer que es cristiano. Pero delante de Dios, está lejos. Ay. Si alguien no participa de la cena del Señor, entonces lo que va a pasar es que tarde o temprano la gracia de Dios se quita. Ahora, ¿qué pasa si una persona está enferma y está en el hospital allí y es primer domingo de mes y no puede participar de la cena? Pues por supuesto, es válido. Él va a poder participar hasta que salga de la enfermedad y le den el alta del hospital y no se le ha contado como pecado. Puede pasar 1 mes, 2 meses ingresado en el hospital, 3 meses, más hoy que con el coronavirus, que ni siquiera permiten que la gente lo vaya a ver, los familiares. Esa persona va a pasar 2 meses ahí ingresado en el hospital sin participar de la cena del Señor. Y por supuesto, no hay problema, porque es justificable que por tal razón, por estar enfermo, no lo hace. Entonces, ahí no hay problema. El problema es como leíamos, que está limpio, no tiene dificultad, no está de viaje, sino que simplemente le dio pereza. Digo, ay, no quiero ir. No, me voy es que hoy juega el Barcelona y el Real Madrid. No. Hoy juegan los Lakers y no, voy a ver el partido. Tal será cortado. La gracia de Dios será quitada. Lo mismo sucede con el bautismo en agua y lo mismo sucede con la cena del Señor. Hermanos, no juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones del corazón. Él sabe todo eso. Lo que tenemos. Amén. Ahora, para terminar, y la última escritura, y aquí yo creo que vamos a entender claro. Hebreos 10, 26. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice así. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente, o sea, no tengo ganas, no hay excusa, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, ya lo dijimos, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, fíjense, la ley de Moisés, y el Señor le dijo, esta es la ordenanza de la Pascua, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, fíjense, muere irremisiblemente, espiritualmente hablando. Y dice, cuanto más, o sea, imagínense, si el que viola la ley muere, imagínense lo que va a pasar, cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, subraye eso, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿De qué está hablando ahí? Sí, del sacrificio de Cristo, pero leíamos en 1 Corintios, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sí, por supuesto, se refiere a la cena del Señor. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere o afrenta o ofende al Espíritu de gracia. Más claro, como decimos, no canta un gallo. Aquel que tiene por inmunda la sangre, o sea, no le importa, pues. La copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otro día voy a participar de eso. Dice que estamos teniendo por inmunda el sacrificio de Cristo y a la vez estamos ofendiendo al Espíritu Santo.
al Espíritu de gracia, por el cual estamos firmes en el Señor. Entonces, hermanos, debemos poner atención. ¿Cómo estamos caminando? Si alguien nació de nuevo y no se ha bautizado, hermano, por favor, comuníquese con nosotros y vamos a bautizarlo ya, antes que la gracia, el Espíritu de gracia, sea quitado de su vida. Y si alguien ha dejado de participar de la cena del Señor, y por eso era la urgencia que tenía yo también de que pudiéramos, aunque sea en una forma, ¿cómo se dice? A través de internet pudiéramos participar de la cena del Señor, porque, hermanos, es importante, es parte de nuestro andar. Y gracias a Dios podemos hacerlo. Pero si a alguien no le importa la cena del Señor, corre el peligro de ser cortado y que la gracia de Dios sea quitada de su vida. Ahora, me preguntan, ¿se puede tomar la Santa Cena en los grupos de hogar? Sí. Sí se puede hacer en los grupos de hogar, pero con el permiso del pastor. Sí, porque tampoco vamos a tener en un mes, digámoslo así, tenemos la cena en la iglesia y luego al otro día al grupo de hogar se le ocurre tener la cena y vamos a tener 2 cenas. Y luego al padre de familia dice también, yo quiero tener en mi casa con mis hijos la cena del Señor. Ya tenemos 3 cenas. O sea, no, tampoco se trata de un desorden. No, hay momentos en que sí, se puede hacer. Si, por ejemplo, en el fin de año no hay reunión de iglesia, entonces por grupo de hogar sí se puede hacer la cena del Señor para terminar el año, por supuesto. Un ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma, por supuesto. Sí se puede. Pero el meollo es que debemos celebrar la cena del Señor siempre. Es una ordenanza, hermanos. No podemos dar excusas la que se nos ocurra. Dios no puede ser burlado. Él conoce el corazón. Y a veces lo que muchos no la participan porque están con una raíz de amargura. Y pasó hoy no voy a participar, pero llegó el otro mes y dice, no, es que no aguanto ese hermano, no puedo ahorita. Pasa un segundo mes, 3 meses, 4 meses y nunca arregló su relación, su comunión con otro hermano. Peligroso caer de la gracia de Dios. Amén. Voy a pedirle al hermano Hugo que nos lleve en un canto y que podamos, ¿cómo se llama? Ministrarle al Señor un momentito mientras los hermanos cantan. Amén.